Lina Murillo, 901. Primera Guerra Mundial. Fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. En primer lugar estuvo la operación militar, en segundo lugar estuvo la guerra sangrienta, en tercer lugar estuvo las nuevas tecnologías y por último los costos en vida. Primer paréntesis, causas. Primer punto, las disputas imperialistas, el desequilibrio entre imperios y destacó mucho la rivalidad económica. Segundo punto, alianzas militares, triple entente y triple alianza. Y por último, la economía entre nuevas potencias y correa de armamentos. Un estrecho entre ellos fue la formación de bloques, intereses comerciales y el nacionalismo radical, dando los principales países que fueron Polonia, Balcanes, Alsacia y Lorena. Siguiente punto, características. El refinado armamento en primer lugar, en segundo lugar la importancia final y en tercer lugar la movilización general y el uso de la propaganda. Entre esas estaba la gran extensión de países y la gran duración. Desarrollo. La guerra de movimientos que estuvo en 1914. La guerra de posiciones en segundo lugar de 1914 a 1916. Y el equilibrio de 1917 aumentando o capacitando la finalidad de la guerra en 1918. Consecuencias territoriales, sociales, demográficos y económicos. Y la primordial o la más importante en esa época fue el asesinato de Francisco Fernando de Austria, el heredero de Sarajevo. Bueno, voy a dar unas breves características que fueron fundamentales en la Primera Guerra Mundial. Sonámbulo como Europa, que fue la guerra. El debate. Él mantiene también la tesis de que la Primera Guerra Mundial fue un conflicto evitable, que generó en guerra las consecuencias de las posesiones, irresponsablemente del hombre del Estado militar, como podemos ver que fue como destacada la operación militar, diplomática y política. Segundo punto, en 1914 y 1918, historia de la Primera Guerra Mundial. David Stevenson piensa que lo que incidió la contienda en esa época fue la respuesta a la monarquía, que los Habsburgos lo asesinaron. Como nombré antes, el asesinato de Francisco Fernando, el heredero. Otro punto muy importante fue en el año de la catástrofe, donde se narra que este libro fue un acontecimiento de los campos de batalla de Bélgica, Serbia, Prusia y Polonia, tomando como fuentes importantes o relevantes cartas de las contendientes diarias y testimonios muy personales. Otro punto muy importante era la guerra y el lenguaje. En esa época sobresalía mucho el trabajo desarrollado en carteles de prensa. Otro punto sobresaliente fue el ejército austrohúngaro, donde se generaba así la propaganda bélica. El último punto sobresaliente fue la Gran Guerra de 1914 a 1918. El mundo de ayer, que fue una de las memorias de Europa muy importantes. Los campos de honor, que fueron estrechamente golpeados en esa época. Y por último, el miedo. Muchas gracias.